¿Lista? Bueno, ¿qué tal? Felicidades a todos por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y hoy vamos a ver un tema bastante peculiar y de moda. Ahora sí que en urgencias. Eh, el ultrasonido pues ha tomado un campo ya de verdad muy amplio en el manejo del paciente en choque. Y, y pues ahora se dice que el ultrasonido es el quinto pilar de la exploración física, ¿no? Entonces, pues antes de continuar, eh, a ver. Por allá. Así es este. ¿Alguien me puede decir qué es esto? ¿Qué imagen es esta? Por supuesto que todos sabemos que es un paraguas, ¿no? Pero ¿cómo supimos si no había una imagen ni nada que nos dijera que eso era un paraguas? Porque reconocimos el patrón de imagen, ¿no? Igual, así se han hecho estudios donde los humanos somos buenos para determinar ese patrón sin que haya una imagen que nos diga esto es lo siguiente. Entonces, bueno, pues igual así es con el ultrasonido. Vamos a ver patrones de imágenes que vamos a identificar y bueno, pues los humanos somos buenos en identificar los extremos, si está normal o si está muy mal. Eso, el punto medio no somos tan buenos, pero pues nos va a ayudar para hacer una evaluación cualitativa de nuestro enfoque del paciente chocado, ¿no? Y bueno, este es otro patrón. Obviamente que aquí podemos identificar más estructuras. Un gato que posiblemente esté delante de un perro. Un rectángulo que quizás sea una puerta donde se están asomando esos animales. Entonces empieza uno a integrar el patrón y las imágenes y las situaciones, ¿no? De eso se trata el ultrasonido. Bueno, un poquito del choque. Ya sabemos que el choque es un estado de hipoperfusión donde pues no hay un adecuado suplemento de oxígeno ni las demandas metabólicas están adecuadamente suplementadas. Esto obviamente va a desencadenar una serie de mecanismos compensatorios, los cuales pues al irse desgastando, al irse venciendo, pues va a culminar en una falla orgánica o una falla multiorgánica, ¿no? Finalmente pues hasta llegar a un punto de no retorno. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Siempre por lo regular es un paciente hipotenso, taquicárdico, con agitación psicomotriz, ansioso, disneico, diaforético, un paciente que clínicamente identificamos que está chocado. No sabemos por qué, ni sabemos qué está pasando, pero pues igual, o sea, ¿por qué puede ser? Okay. ¿Le falta volumen? ¿Le falta sangre o algo para que pueda llegar a suplir esas demandas de oxígeno o metabólicas? ¿O la bomba quizás no está haciendo ese gasto, manteniendo ese gasto cardíaco, no está mandando adecuadamente ese volumen sanguíneo y pues no la está suplementando adecuadamente? ¿O hay una obstrucción mecánica y no permite ya sea el llenado o el vaciado correcto de las cavidades cardíacas? O bien el problema está en la periferia y hay una vasodilatación en respuesta a esa cascada o a esa reacción exagerada, ya sea de hipersensibilidad en un choque anafiláctico o a un patógeno como una bacteria en un choque séptico y el choque neurológico, por supuesto. Entonces, el ultrasonido en puntos de atención nos va a ayudar a determinar qué tipo de choque es más precisamente y más rápido que estar haciendo cálculos de hemodinamia o estar analizando e inventando tratamientos sin obtener respuesta. Bueno, un recordatorio de cómo viene el ultrasonido abriendo paso en la medicina. Sabemos que empezó pues desde los submarinos, cómo fue después pues entrando en las especialidades de emergencias y cuidados críticos, las publicaciones que se fueron realizando, el FAST, el famoso que todos conocemos, y por supuesto la evolución de los dispositivos al grado que pues hoy podemos hacer ultrasonido hasta en el espacio, ¿no? Hemos ido evolucionando con esta herramienta, con esta tecnología, y así las diferentes especialidades pues han ido aprovechando pues esta tecnología. Se empezaron pues los cardiólogos, más adelante los obstetras, medicina de emergencias y cirugía, después cuidados críticos, hizo una combinación y pulió bien esos protocolos para hacerlos mucho más precisos. Entonces, hoy día hay universidades que a sus egresados, como obsequio, muchas gracias, como obsequio les dan un ultrasonido portátil al egresar, como regalo de graduación. Entonces, sí,
Ya en el 2010 empezaron las escuelas. Y en el 2020, pues enfermería entra con toda su fuerza y vigor, ¿no? Entonces, para los colegas que todavía no están haciendo ultrasonido, pues nos están alcanzando, ¿no? Los transductores que más frecuentemente vamos a utilizar son estos. El endocavitario, pues ese prácticamente no nos sirve mucho en urgencias en realidad. El lineal, perdón. El lineal tiene la característica de ser de alta frecuencia, es decir, nos da una alta definición. Muchas gracias. Pero poca profundidad. Este nos sirve sobre todo para valorar, para hacer valoraciones de la vaina del nervio óptico, accesos vasculares o bloqueos nerviosos periféricos, ¿no? El curvilíneo, pues ese en realidad tiene una profundidad mucho más amplia, no tiene una nitidez tan como el lineal, pero sí nos deja valorar perfectamente estructuras abdominales y estructuras más profundas, ¿no? El sectorial es prácticamente igual que el curvilíneo, pero con una huella mucho más pequeña para que nos permita introducirlo y que no nos estorben los arcos costales, sobre todo es para tórax. El papá de todos, el bisabuelo de todos, más bien dicho, el paper que nos abrió la puerta a las otras especialidades. Ya se habían publicado otros en Japón, creo que fueron los primeros que empezaron a publicar sobre ultrasonido, no radiólogos, pero pues hasta que los gabachos empezaron a hacerlo, pues ya todo el mundo lo tomó como serio, ¿no? Entonces, estas 4 ventanitas hizo que naciera el FAST, donde con estas 4 ya sabemos el subsifoideo o subcostal, el cuadrante superior izquierdo, cuadrante superior derecho o espacio de Morrison tan conocido, y el suprapúbico, ¿no? Con esas 4 ventanitas nos dejaba ver si había o no líquido libre, o sea, si había sangre en cavidad, posiblemente. El espacio de Morrison ya lo conocemos, es el espacio hepatorrenal. Aquí no debería de haber nada, debería de haber blanco igual, esta línea negra no debería existir. Ya sabemos que el líquido se ve pues anecoico y no rebota el sonido, no rebota el eco, entonces pues asumimos pues que hay una cantidad de líquido. Si es un paciente en un escenario traumático, pues muy posiblemente haya sangre en la cavidad abdominal. 10 años pasaron casi, 2004, después del 93, para que se publicara el FAST extendido, el eFAST, donde ya había ventanas pulmonares, siempre buscando pues la presencia o no de neumotórax, ¿no? Nuestro ultrasonido en puntos de atención son preguntas binarias, son respuestas binarias, ¿no? Entonces, ¿tiene neumotórax? Sí, no. ¿Tiene líquido libre? Sí, no. No estamos haciendo un diagnóstico si hay miomas, si hay quistes. No es el momento. El paciente está chocado y lo que queremos es encontrar la causa de choque para resolverlo rápidamente. Ahí nuestras acciones cuentan y los minutos también. Entonces, bueno, unos años antes ya, unos 3 años antes, había un grupo ya preguntándose por qué mi paciente está hipotenso y sacaron el UHP, el protocolo para el paciente hipotenso con un choque indiferenciado. Y usaba algunas ventanas que ya conocíamos también del FAST, como la subsifoidea, donde hacía ya no nada más una evaluación si había líquido libre o si había derrame pericárdico, había también, nos ofrecía también la capacidad de hacer una evaluación cualitativa de la función cardíaca, o sea, y ese patrón que nos dimos cuenta que ya podemos identificar, o sea, podemos ver si está más o menos funcionando bien o está más o menos funcionando mal, ¿no? O sea, los extremos. Y bueno, por supuesto que también buscaba otros datos de choque o de líquido libre en cavidad, como aneurismas o disecciones de la aorta abdominal. 2007, autores muy conocidos como el profesor Luca Neri o el doctor Daniel Lichtenstein, que a quien tengo el gusto y el honor de conocer, sacaron este protocolo mucho más complejo, muy completo, el ABCDE, FAST ABCDE le pueden decir, o el manejo cíclico, donde lo divide como un tipo ACLS o ATLS con sus ABCDE y una revaloración secundaria y una revaloración terciaria, donde nos permite hacer una evaluación anatómica, funciones vitales, de lesiones, fallas y sus causas, así como evaluar la actividad eléctrica y respiratoria, la respuesta o la necesidad de algún tipo de fármacos o líquidos y algunas intervenciones o guiar incluso la reanimación.
Es muy completo. Realmente, pues sí requiere de un poquito más de tiempo, ¿no? Más de tiempo que no tenemos a veces en nuestro paciente de choque. Y bueno, por ahí que hubo necesidad de que en el 2012 todos nos vistiéramos así para poder llegar a una decisión y decir, oye, ¿cómo le podemos hacer para que esté esto más rápido? Necesito que un paciente lo tenga yo ya con un diagnóstico orientado en menos de 5 minutos. Entonces, bueno, pues se decidió sacar el protocolo RUSH, que es del que precisamente vamos a estar platicando el día de hoy. Ya el FAST ya quedó atrás, el FAST extendido, pues ya lo conocimos muy bien. Entonces, este ya tiene sus añitos, es en el 2012, pero sigue siendo un muy buen protocolo de inicio para el manejo del paciente chocado, ¿no? Y nos lo hace en ciertas mnemotecnias, nos hace evaluar, por ejemplo, nos dice primero hay que evaluar la bomba, el corazón, el tanque, o sea, las cavidades torácicas y abdominales, y bueno, las tuberías, ¿no? Que viene siendo la vasculatura, ya sea la aorta o trombosis venosa periférica, o sea, la vena femoral. Y aquí, bueno, por ejemplo, si nos encontramos que estamos haciendo los rastreos y encontramos en una ventana donde hay una disfunción del ventrículo izquierdo, además hay una vena cava distendida e incluso encontramos líneas B en la exploración de pulmón, pues entonces pues es muy posible que sea un choque cardiogénico. Al contrario que si el ventrículo izquierdo lo vamos a ver dinámico, ahorita vamos a ver unas imágenes para que todos entremos en el contexto, maestrísimo. Bueno, ahí un ventrículo izquierdo hiperdinámico con una vena cava colapsada, pues muy posiblemente sea un choque distributivo. Ahora que si además de eso tiene líquido libre en cavidad, pues a lo mejor es un choque hipovolémico, sobre todo si además encontramos un aneurisma o una disección de aorta, ¿no? Entonces así nos va orientando ese algoritmo para que podamos integrar un diagnóstico de cierto tipo de choque y darle pues el manejo apropiado, ya sea que requiera volumen o que requiera un apoyo aminérgico o de plano pues un trasplante de corazón, lo que sea. Bueno, así ahí está otra mnemotecnia, HiMAP, y nos evalúa, pues de alguna manera nos ayuda a un recordatorio de lo que tenemos que evaluar, ¿no? En cuanto a la bomba, el tanque y las tuberías. Sí, el corazón es el que más nos pide, más ventanitas nos pide, obviamente son 4, el parasternal, eje largo, eje corto, apical y subcostal. Ahorita las vamos a revisar. En todas ellas, pues vamos a buscar siempre lo mismo que buscábamos en el FAST, que era derrame pericárdico. Vamos a hacer una evaluación cualitativa de esa función cardíaca y bueno, otras evaluaciones como las dimensiones de las cavidades que nos va a permitir saber si hay un cor pulmonale o que nos oriente hacia a un embolismo pulmonar, ¿no? La vena cava, pues, la vena cava nos ayuda a orientar nuestro diagnóstico de choque, o sea, es como parte del algoritmo. De alguna manera, integrando con el resto de los hallazgos, pues nos deja establecer un diagnóstico. Y bueno, el espacio de Morrison prácticamente nos recomienda hacer todo el FAST, pero si es un paciente chocado, a veces en realidad es correcto hacer nada más la ventana del cuadrante inferior, perdón, cuadrante superior derecho, ¿no? El espacio de Morrison, porque si está chocado quiere decir que realmente ya sangró un montón, o sea, a lo mejor hasta como 1 litro, y ahí va a ser mucho más sensible que encontremos a lo mejor. Si tenemos algo de tiempo, si el paciente no está inestable, pues si nos da oportunidad de hacer todo el rastreo, incluso, pues hay que mandarlo a tomografía, ¿no? Se requiere, así dicen las guías. Si no está inestable, pues mándalo a tomografía. Si no, pues es indicación de pasar a quirófano inmediatamente. Bueno, la aorta, también buscando lo que ya dijimos, aneurismas y disecciones. Y el pulmón, principalmente neumotórax de atención, así como hemotórax. Estas son las ventanas que dijimos que vamos a valorar. Esta es la que ya conocemos del FAST, la subcostal o subsifoidea, que es como esta. Entonces entra el haz de ultrasonido, va a pasar por el hígado regularmente, vamos a ver esto, y vamos a ver el ventrículo derecho, el septum, el ventrículo izquierdo y las aurículas, así lo vamos a notar.
Algo que tenemos que valorar, algo que tenemos que valorar en cada una de estas ventanas son las dimensiones del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Por lo regular, no por lo regular, así debe de ser que el ventrículo izquierdo sea más grande que el derecho, como 3 veces más grande que el derecho. Entonces, cuando hay una dilatación del ventrículo derecho, nos puede orientar a un choque obstructivo, un cor pulmonale, un embolismo pulmonar, ¿no? Si es algo crónico donde además de que esté dilatado y que las paredes estén muy gruesas del ventrículo derecho, pues entonces nos habla de una hipertensión pulmonar crónica. Pero bueno, la idea es ahorita platicar del estado agudo, ¿no? Esta ventanita es el parasternal eje corto. Este nos deja valorar también, además, la circulación coronaria. De alguna manera nos deja ver, por ejemplo, la cara septal, la cara posterior, la cara anterior y la pared lateral. Entonces, cuando vemos disinesias o hipocinesias en alguna de esas paredes, pues entonces nos deja asumir o nos deja ofrecer también un vaso culpable, al igual que el trazo electrocardiográfico, ¿no? Bueno, esta ventana no vemos nada, en realidad es una ventana normal. Ya conocemos esta que dijimos que es la subsifoidea o subcostal. Este es el hígado, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Ya dijimos que tiene que ser más grande el ventrículo izquierdo. No hay derrame pericárdico. Y bueno, aquí valoramos también la función sistólica. La función sistólica la vamos a valorar de 2 maneras, o así visualmente, ¿no? Cualitativamente. Sabemos que el corazón se contrae así, pero también así, se acorta también así. Entonces, este es el anillo valvular y vemos cómo se acerca hacia la punta, ¿no? Se acorta. Entonces, se acorta bastante bien. Entonces, tiene una función sistólica correcta. Además, de repente, que también podemos ver aquí entre sus paredes cómo engrosan sus paredes y cómo se acercan. No se contactan, no pegan entre sí, pero sí hay un engrosamiento. Y bueno, eso nos deja valorar que hay una función sistólica, una contracción correcta y un gasto cardíaco adecuado. Bueno, también vamos a valorar todas las demás cosas. Aquí sí logran ver lo que hay aquí, sí logran identificar esa banda negra lo que es. Es un derrame pericárdico, ¿no? Derrame pericárdico, este es el hígado, se ve un poquito, mucha luz, pero este espacio negro no debería existir. Aquí vemos pues, el corazón pues haciendo el esfuerzo para latir y esta alberquita por aquí que lo está rodeando, ¿no? Igual acá lo podemos identificar a lo mejor un poquito más. Igual este es el líquido que no debería de estar, no permite una adecuada expansión del ventrículo derecho, entonces pues nos va a hacer un escenario de tamponade. Aquí además, no nada más es un paciente que tuvo una lesión por objeto punzocortante, entonces tiene un hemopericardio y además está formando un coágulo. Entonces aquí nada más era para remarcar que a veces la sangre podemos encontrarla de diferentes densidades, ¿no? O de diferentes ecogenicidades, perdón, propiamente dicho. Bueno, ¿alguien me puede dar el diagnóstico de este electro? Estamos hablando de tamponade, derrame pericárdico. Por supuesto que es alternancia eléctrica, ¿no? O sea, aquí vemos los diferentes tamaños de los complejos. Y está muy curada porque así es como se ve en el electrocardiograma, en el eco. Ese swinging que le llaman. Están nadando ahí, saludando. Bueno, la siguiente ventana que también vamos a valorar esta es como la ventana madre. Aparte de esa subsifoidea que nos puede dar un montón de información que ya vimos ahorita, en esta ventanita, pues aquí vamos a ver el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, este sería la aurícula izquierda, válvula mitral y el tracto de salida de la aorta. Aquí están las válvulas aórticas y pues la aorta torácica, ¿no? Aquí viene, este es el aorta ascendente, da la vuelta y este circulito de aquí sería como la aorta descendente, en el callado, pues. Entonces aquí valoramos, por ejemplo, este engrosamiento de las paredes, valoramos también cómo esta válvula mitral golpea el septum interventricular
Eso pues nos habla de un estado hemodinámico adecuado. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Cómo podemos observar aquí que esta válvula pues ni siquiera alcanza a tocar, o sea, en realidad aquí hace esa apertura valvular y toca, ¿no? Toca, está como cacheteando ahí al septum. ¿Quién es tu válvula mitral? ¿Quién es tu válvula mitral, no? Entonces aquí no. Y está dilatadito, en realidad casi no hay una contracción de las paredes, no hay un engrosamiento, casi no como aquí, ¿no? Como se puede ver que se engrosa. Entonces, otra cosa importante a notar es estas cavidades, estas tres, hay una regla de 3. Por lo regular deben de medir lo mismo el ventrículo derecho o muy similar, que no debe pasar más o menos de 3 centímetros. El ventrículo derecho, pues la aorta o el tracto de salida y la aurícula izquierda. Si está dilatado uno más que otro, o bien puede ser hipertrofia o una dilatación de la aurícula, un aneurisma de la aorta o un cor pulmonar como el que hemos estado mencionando, ¿no? Entonces, este es un paciente con una fracción de eyección disminuida, un gasto cardíaco disminuido. Entonces, así se mide. Para los que les gustan los números y si les gusta hacer mediciones y eso, ahorita ya dijimos que este es como un protocolo más cualitativo, más así de ver y decir, no tanto de medir, pero a los que les gustan los números, podemos hacer utilizar el modo M y medir la separación. Bueno, yo sé que ya aquí todos son muy inteligentes y ya todo el mundo sabía, pero para los que no nos acordábamos, hasta que yo empecé a hacer ultrasonido, me acordé que la válvula se abre 2 veces. Una es por el cambio de presiones en las cavidades. Se abre la primera vez, que es el empty, el vaciamiento, y después la contracción de la aurícula. Por eso se ve esta doble... este sería la válvula, este sería el septum interventricular, esta es la pared libre del ventrículo izquierdo, y aquí viene la válvula mitral. Entonces se abre como 2 veces, ¿no? Pum, pum. Aquí lo vemos también, ese pum, 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 pum. Entonces, hace el pum, pum, y luego, ¿quién es tu válvula mitral? Pum, pum, ¿quién es tu válvula mitral? Entonces, bueno, la idea es que no tiene que medir más de 7 milímetros o tiene que medir menos de 7 milímetros en realidad, ¿no? Si mide más de 7 milímetros, la distancia que llega del punto E, del vértice del punto E al septum, si mide más de 7 milímetros, pues es malo, ¿no? Ya nos habla de una disminución de la fracción de eyección. Si mide más de 10 milímetros, muy malo, así de fácil, ¿no? O sea, ya tiene una fracción de eyección muy deteriorada. Entonces, eso es muy sencillo de hacer, realmente con un tallercito lo podemos lograr y pues nos da bastante información, ¿no? De un choque cardiogénico, propiamente dicho. Es un paciente que su bomba pues no está manteniendo ese gasto cardíaco, ¿no? Bueno, y también, pues, para los que les gustan mucho los números, también hay una fórmula para utilizar el EPCS y lograr, pues, hacer un estimado de la fracción de eyección, ¿no? Para poder igual hacer, pues, dirigir la terapia de reanimación de este paciente chocado. Por el contrario, se ve más o menos, pero aquí podemos ver cómo sus paredes están tocando en realidad. No se ve como aquí, que sí hay una contracción, pero que además están colapsando sus paredes entre sí. Se llama el signo del kissing walls, ¿no? Se están besando las paredes. Y esto pues nos habla de un paciente hiperdinámico. Entonces puede ser un paciente hipovolémico o un paciente en un choque distributivo. ¿Qué más? ¿Algo pasó? Ah. Ok, esta es otra ventana, la ventana apical 4 cámaras, donde igual valoramos el tamaño de las cavidades. Este sería lo normal, vemos cómo su contracción es la correcta o adecuada. Aquí vemos el desplazamiento del anillo valvular y algo también cómo contraen sus paredes laterales. Así es como deberíamos encontrarlo, a diferencia de que en realidad casi ni se mueve, ¿no? O sea, podemos hacer una evaluación muy visual, cualitativa de que pues apenas si se mueve. A diferencia de que está hiperdinámico, que está tocando sus paredes, que está incluso todo flaquito, ¿no? Ok. Bueno, en cuanto al tamaño de las cavidades, vemos cómo este ventrículo derecho, este sería el ventrículo derecho, casi mide igual que el ventrículo izquierdo.
Entonces, eso nos habla pues de ese choque obstructivo que no permite pues el vaciamiento correcto de esta cavidad. Incluso aquí podemos encontrar un trombo. Entonces ya eso nos hace un diagnóstico de una tromboembolia pulmonar. Entonces, ya sea que tengamos oportunidad de llevarlo a un angiotac o de una vez iniciemos la fibrinolisis, ¿no? Si no tiene contraindicaciones. ¿Sí? Ok, la ventana para externar eje corto. Ya dijimos que podemos hacer una evaluación de los vasos culpables o de la arteria coronaria que no esté irrigando bien alguno de sus territorios. Y una de las maneras también fácil de hacer una evaluación cualitativa de si el corazón está teniendo una adecuada contracción es hacer un punto en el centro de esta. Hagan cuenta que están haciendo como un tacto rectal. Y si se aprieta correctamente, pues entonces tiene una contracción adecuada, ¿no? Entonces, se acercan todas sus paredes. Si todas sus paredes se acercan al punto, pues quiere decir que todas están bien irrigadas, ¿no? Entonces, no tiene ahí una cardiopatía isquémica o un síndrome coronario. Ese sería una ventana normal. Aquí, bueno, ya podemos ver que en realidad casi ni se acerca. Si ponemos el punto, pues en realidad ya casi no aprieta, ¿no? Ya no se acerca, no se acerca al centro de esas paredes, no está manteniendo ese gasto cardíaco. Y empieza a haber una dilatación del ventrículo derecho. Aquí ya podemos ver en realidad cómo sí está más grande el ventrículo derecho que el izquierdo, incluso se ve aplanado el septum interventricular, como formando una D de destrucción, de death, de que ya se puso mal esto. Entonces, pues nos deja hacer un diagnóstico de choque obstructivo, ¿no? Igual aquí, vemos cómo este ventrículo derecho está mucho más dilatado que el ventrículo izquierdo, ¿no? Bueno, la vena cava, hubo mucho tiempo que se estuvo manejando como hubo un paradigma donde se tomaba como referencia el punto corte del estado hemodinámico. Ya hoy sabemos que en realidad es parte de, no es así como que, porque se relacionaba con la vena, con la presión venosa central. En realidad sí, pero es parte de otros estudios o de integrarlo con el resto de las ventanas, ¿no? Lo normal de la vena cava es que mida entre 1.5 a 2 centímetros y se va a medir desde su desembocadura. Si lo hacemos visual, puede ser donde terminan los vasos suprahepáticos o intrahepáticos. Por aquí así lo podemos medir, o 2 centímetros de su desembocadura, ¿no? Entonces, una vena cava que mida más de 2 centímetros va a ser una vena pletórica, y una vena cava que mida menos de 1.5, pues va a ser una vena colapsada. Una vena cava colapsada, pues es un choque hipovolémico, un choque distributivo, y por el contrario, ¿no? Una vena cava como esta, pues esta es la vena cava colapsada. En realidad no tenemos que hacer muchas mediciones. Así la podemos identificar de que pues este paciente muy posiblemente sea respondedor a líquidos o requiera volumen. A diferencia de una vena cava pletórica, donde no tenemos que, incluso muchos ultrasonidos nos ofrecen esta graduación. Aquí cada puntito es 1 centímetro. Entonces aquí podemos más o menos hacer así como un revire para poder hacer una medición cualitativa pues de nuestra vena cava. Incluso se ven aquí pues dilatados las venas intrahepáticas, ¿no? O sea, es un paciente que ya no va a tolerar más líquido y es mejor ponerle soporte aminérgico, ¿no? Sobre todo pues si nos encontramos un escenario con líneas B o un patrón de líneas de cometa en tórax, que significa sobrecarga hídrica. Y bueno, también si tenemos un derrame pericárdico, pero tenemos una vena cava colapsada, me hace pensar que en realidad no es un tamponade, ¿no? O sea, la causa del choque es otra cosa. Bueno, el espacio de Morrison ya dijimos que podemos hacer un FAST completo si hay oportunidad, si no logramos a lo mejor detectar algo, pero tenemos una alta sospecha que puede haber a lo mejor un tramo cerrado de abdomen, o a lo mejor un embarazo ectópico, algo que pudiéramos querer buscar más ventanas pues para detectar líquido libre en cavidad. Pero aquí podemos ver
pues obviamente el espacio hepatorrenal, como no hay una separación, obviamente aquí sí logramos observar que hay un espacio anecoico, cómo se puede identificar la cantidad de líquido. Entonces, como decía, pues para que un paciente esté chocado, pues en realidad sí ya tuvo que haber perdido a lo mejor hasta 1 litro o más. Entonces, con esta ventana, a veces cuando lo quiere hacer rápido, yo nada más hago esa ventana, pues, y me paso a lo demás, ¿no? Aquí identifican líquido libre. Aquí así, ¿no? Aquí está. Aquí, y al igual que en pericardio, para identificar que también puede haber otras ecogenicidades. Igual aquí hay un trombo, un coágulo que ya se formó, pues ahí en el espacio hepatorrenal. Bueno, también hay que hacer un rastreo de la aorta. La aorta pues empieza, pues como ya sabemos, a nivel de T12 y termina a nivel de la bifurcación, más o menos a nivel del ombligo, el L4. Y bueno, lo vamos a hacer un rastreo que empiece desde el apéndice sifoides hasta el ombligo, más o menos, que logramos ver la bifurcación. Para que se considere un aneurisma tiene que medir más de 3 centímetros o 1.5 a nivel de las ilíacas, ¿no? Tenemos que encontrar así una imagen donde realmente observemos el círculo, porque si se ve un poquito ovalado, pues en realidad no es una imagen fidedigna o real, pues, para evaluar, ¿no? Ahora, la mnemotecnia para acordarnos de los 3 centímetros es aneurisma, aorta, abdominal, 3A. Entonces, 3 centímetros lo que tiene que medir, entre 2, las ilíacas, pues 1.5, ¿no? Y es más o menos lo que vamos a observar. Una aorta abdominal redonda, pulsátil, central, o del lado izquierdo del paciente, y el lado derecho, una vena cava más elíptica, colapsable si uno lo presiona, y la sombra acústica del hueso, de la vértebra, ¿no? Más o menos así sería esto. Esto es lo que mencionamos. Aquí está la aorta abdominal, la vena cava, pues la vértebra, el cuerpo de la vértebra y su sombra acústica. Entonces hay que medirlo en toda su circunferencia desde afuera, desde su pared intimal, porque si nada más medimos desde lo interior, está mal hecho, ¿no? Entonces hay que medirlo todo para evaluar realmente si hay pues disecciones o aneurismas. Y así lo vemos cómo hace ese rastreo desde arriba y hasta llegar a la bifurcación. Aquí vemos cómo se empieza, esta es la aorta abdominal y después se empieza aquí a bifurcar entre ellos. Algo cualitativo que podemos hacer así rápido en ese rastreo, porque es rápido, es por lo regular, los cuerpos vertebrales miden unos 4 o 5 centímetros. Entonces, si la aorta mide más de la mitad del cuerpo vertebral, pues ya tenemos que medirla, ¿no? Ya tenemos que decir, pues, a ver, déjame, tengo a medirla. Y pues igual podemos utilizar esta escala que ya mencionamos. Bueno, aquí está coloreado un poquito de cómo se ve la bifurcación. Ojalá que así también lo encontráramos en el ultrasonido, porque siempre cuando va uno a una plática es, pues claro, ahí está. Pero ya lo quieres hacer y dices, ¿cómo eras? A veces sí necesitas a alguien que te esté diciendo, eso, sí es cierto eso que estás viendo, ¿no? Entonces lo que mencionábamos, el cuerpo vertebral más o menos mide unos 4 o 5 centímetros. Hay veces que nos encontramos una aorta que se ve pues de mayor volumen. Esto es el cuerpo vertebral. Aquí se ve el disco, no es el canal medular, todo esto es el cuerpo, es el disco. Y bueno, esto sería el aneurisma, ¿no? Aquí también decimos que hay que medirlo desde sus límites externos. Esto sería la luz, todo esto sería la disección, el aneurisma. Aquí podemos encontrar otro, igual lo podemos simplemente medir aquí cualitativamente con la graduación que nos da el ultrasonido. Un aneurisma muy grande. Ahora, un aneurisma un paciente chocado con un aneurisma más de 5 centímetros o por lo menos de 5 centímetros, asume que está roto, ¿no? O sea, según las guías, así es. Igual, así se ve una disección también, o sea, con este flap intimal en su interior, ¿no? Normalmente se debe ver limpio, no debe ver nada. Y aquí podemos ver cómo está roto. En realidad, este es un aneurisma roto, pues con gasto activo, cómo se está ahí acumulando la sangre, ¿no? Entre sus capas.
Bueno, ya la última ventana que vamos a hacer es la pulmonar. Este protocolo, que es el protocolo Blue, le llama el doctor Lichtenstein, que es el que lo publicó. El doctor Lichtenstein es un intensivista muy conocido, él está en París y ha publicado muchos de ultrasonido pulmonar, ¿no? Principalmente, pero él hizo, antes de ser famoso por hacer ultrasonido pulmonar, ya publicaba también de ultrasonido de todo el cuerpo, ¿no? Entonces, en este protocolo, el protocolo Blue nos habla de 3 ventanitas rápido que uno debe de evaluar para llegar al diagnóstico de patología o de un choque obstructivo pulmonar o causas de disnea incluso. Entonces ponemos la mano, una mano por debajo de la clavícula y la siguiente seguida de ella, y en el centro de la mano, ahí es donde vamos a poner ahí es donde vamos a colocar nuestra sonda o nuestro transductor, y esa va a ser nuestra ventana, ¿no? Igual abajo. Entonces, la mano inferior la seguimos o la recorremos hacia atrás, hacia la línea axilar posterior, y ese es nuestro punto posterior, nuestro punto pulmonar posterior, el PLAX le llaman. Pulmonar Lung Axis, o Posterior Lung Axis se llama. Entonces, ahí es donde más podemos encontrar la presencia de líquidos o a lo mejor algunas consolidaciones, pero si queremos encontrar sobrecarga de líquidos va a ser más que nada en estas otras de acá enfrente, ¿no? Y sobre todo el neumotórax, que el aire pues se va hacia arriba, ¿no? Entonces, vamos a poner nuestro transductor y vamos a buscar una imagen como esta, muy parecida. Este es con un transductor lineal. Y aquí vamos a ver la sombra acústica de las costillas. La cabeza del paciente está aquí, esta es la costilla superior, esta es la costilla inferior. En medio de las costillas vamos a ver una línea blanca que normalmente debe estarse deslizando. Se ve como hormiguitas caminando por lo regular. Y esa es la línea pleural, esa sería la pleura. Si se ve en movimiento, pues ese nos deja saber que no hay neumotórax, que el paciente, que esas pleuras están en movimiento o están juntas, están adheridas todavía. Y esto, bueno, pues el doctor Lichtenstein, que es el que lo publica, nos dice que tenemos que buscar este signo, que es como si fuera un signo del murciélago, para los que les gustan los murciélagos. Porque también el doctor Lichtenstein es fanático pues, de los murciélagos y todo lo ve como murciélago. Entonces dijo, pues este es un murciélago, ¿no? Entonces, y así es, este soy yo con el doctor Lichtenstein. Dicen que se parece a Steven Spielberg. Y estábamos en un congreso también de WinFocus y lo vi que estaba desesperado, como que molesto. Es el maestro, ya era yo su fan, ¿no? Entonces, lo veo el maestro, necesita ayuda, doctor. Y mi salón, no sé dónde está. Así, y yo había llegado temprano a ese congreso, me había sentado en un muy buen lugar, cerca del café, ¿no? La bocina no me iba a estar, estaba ideal. Dije, y si voy y le ayudo, me van a ganar mi lugar. Dije, pero si voy y le ayudo, a lo mejor y me invita a hacer una rotación allá en París con él y me dice, vente. Pues no pasó nada de eso, pero aquí tenemos la foto. Sí. La epidemia de COVID, la pandemia, el uso del ultrasonido para detectar la enfermedad de COVID fue considerado como un método que era más económico y era asertivo. Sin embargo, el hecho de tener pacientes con COVID y la cercanía que tenía el ultrasonografista, pues generaba un riesgo muy alto, pero fue un método que se implementó mucho en el programa de COVID. Sí, sin duda, la verdad es que sí, fue una muy buena herramienta para esa pandemia, para esa crisis que tuvimos sanitaria. Y aprendimos mucho de ultrasonido pulmonar en esa época. Muchas publicaciones se estuvieron saliendo y pues muchos datos que no conocíamos, sí, por supuesto. Y bueno, pues uno de los que más han publicado pulmonar pues es el maestro Lichtenstein, ¿no? Y bueno, esta es la línea pleural que mencionaba. Este es el movimiento que deberíamos encontrar. Estas son las líneas A. Estos son como ecos de la misma línea pleural. Son normales, así debería de ser. A diferencia que si encontramos una línea pleural que no tiene movimiento, que no tiene ese deslizamiento, entonces asumimos pues que tiene un neumotórax. Ahora, puede haber otras ocasiones donde también no hay movimiento. Por ejemplo, un paciente asmático, un hipocoso, una bula, donde está todo sobredistendido, entonces ahí a lo mejor no es que haya un neumotórax, pero no hay un movimiento de las pleuras entre sí, ¿no?
Entonces ahí lo que podemos hacer es aplicar el modo M para buscar este signo que le conocemos el signo de la playa, donde bueno, estos son los tejidos blandos, igual así lo vamos a ver, este es pues, piel, músculo, grasa, la línea pleural, y aquí viene entonces el artefacto del aire pulmonar, ¿no? Así, signo de la playa, este es como el vino, ¿no? O sea, todo el mundo te dice, sí, frutos rojos, y todo el mundo, sí, cierto, frutos rojos, y aquí estamos todos viendo signo de la playa, ¿no? Entonces, es igual. El neumotórax, igual, si no tiene el signo de la playa, entonces nos vamos a encontrar el código de barras que se observa clásicamente con el neumotórax, aplicando el modo M. Y el neumotórax puede estar así como estaba ahí, que entra y sale, puede ser una cortina, ese es el punto pulmonar. Eso es, nos estamos encontrando esto que poníamos aquí en la imagen, es la parte del pulmón que todavía hace contacto con la pleura. Entonces, de esa manera también más o menos podemos cuantificar el tamaño del neumotórax. Si nos lo encontramos en la línea axilar, en la línea clavicular media, pues a lo mejor es un neumotórax del 25%. Y así nos vamos por líneas al 50, 75, 100%. O un hemotórax, ¿no? Un derrame pleural o un hemotórax donde esto sería el pulmón colapsado, está todo atelectasiado porque el líquido pues, intratorácico está todo comprimiéndolo, ¿no? Entonces, es raro que sea un choque obstructivo por líquido, sí ha pasado que haya como pues, líquido o pues un derrame pleural de ambos hemitórax y que llegue chocado, pero en realidad ¿cuánto tenemos, Masteriano? Como unos 11, 12 años de edad. Una he visto en todo este tiempo en realidad. A diferencia de que si es un neumotórax a tensión, es más frecuente, ¿no? Encontrarse que sea un choque obstructivo por eso. Y bueno, recapitulando un poquito, en el choque cardiogénico nos vamos a encontrar un gasto cardíaco, una fracción de eyección o una bomba pues disminuida, que no está haciendo su trabajo adecuado. Una vena cava pletórica, ya no tolera más líquidos ese paciente. No vamos a encontrar ni líquido libre ni alteraciones en la aorta y podemos encontrar un patrón B de sobrecarga a nivel pulmonar. En el choque hipovolémico también vamos a encontrar que lo encontramos hiperdinámico, esos ventrículos, esas cavidades están haciendo lo necesario para mandar ese gasto cardíaco para seguir suplementando esas demandas. Una vena cava que vamos a encontrar colapsada, necesita volumen para poder mantener esa distensibilidad y muy posiblemente podamos encontrar o no líquido libre en cavidad abdominal o torácica y puede ser secundario también a un aneurisma o una disección de aorta abdominal, ¿no? Igual ya dijimos que en tórax, por lo regular, no va a causar un choque obstructivo, un hemotórax, pero pues podemos encontrar también la presencia de sangre a nivel torácico, ¿no? Choque obstructivo, pues aquí sí va a estar variable, en realidad, dependiendo si es una tromboembolia pulmonar, el ventrículo derecho vamos a encontrar que está dilatado, o bien si hay un derrame pericárdico que esté causando un tamponade, ¿no? Es lo que vamos a encontrar en las cámaras cardíacas, y una vena cava pletórica, y la presencia o no, pues a lo mejor de un hemotórax traumático. En el choque distributivo, pues ahí sí puede ser variable, incluso podemos encontrar otro patrón que no comentamos, que es el patrón C, que es el patrón de consolidaciones, que es el de neumonías, pero pues ese es recapitulando pues más o menos los hallazgos que vamos a encontrar. Entonces, ¿para qué nos sirve en realidad las ventanas? En corazón dijimos, vamos a buscar si hay o no tamponade, ni siquiera nos interesa tanto si hay poquito derrame pleural, ¿hay tamponade o no? ¿Hay tromboembolia pulmonar? O sea, el corazón está dilatado al ventrículo derecho o está fallando el ventrículo izquierdo. Así, rápidamente, eso es lo que queremos ver. La vena cava, pues nos ayuda, dijimos, para diferenciar los tipos de choque. Y el espacio de Morrison, obviamente, encontrar líquido libre en cavidad abdominal, ya sea por un evento traumático, como un trauma contuso de abdomen, un trauma cerrado de abdomen, o bien otras cosas no traumáticas como un embarazo ectópico u otras. Pues en la aorta buscando disecciones o rupturas y pulmonar por lo regular buscando pues neumotórax a tensión.
Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda o algo que, que no haya quedado claro? Para el cálculo de la PEP, Sí. la fórmula. La fórmula es una constante. Es una constante, sí, 75.5 menos 2.5 menos 2.5 y se multiplica por el resultado del LPSS. Ajá. Y, por ejemplo, para valorar, rastrear aorta, ¿es el mejor el convexo? Idealmente es el convexo, idealmente, sí. Hay veces que, bueno, según el consenso, hay muchos ahí también controversia, te dice, si ya agarraste uno, síguete con uno para que no estés cambiando y no estés perdiendo tiempo. Pero hay ventanas que puedes agarrar mejor con otras, como aorta abdominal. Sobre todo también puedes encontrar un paciente con mucho panículo o que tenga mucho gas, a veces se recomienda, pues ni modo, haz un poquito de presión para que peristaltice ese gas de ahí y puedas observar algo más, ¿no? ¿Qué más? Maestros. Un comentario nada más. Tuve una familia con una aneurisma de la aorta, una paciente de 90 años, y pues no había necesidad del ultrasonido porque era una masa palpable. Sí, claro. Y curiosamente su hija también, bien. Wow. Y probablemente su nieta también. Es un caso muy interesante, pero pues ahí no ocupamos ultrasonido, se toca la masa. Se palpa ahí. Se manda ultrasonido y se corrobora una masa gigante. Sí, claro, nada más el 18% se manifiesta con masas palpables, así que son afortunadas, ¿no? Sí. Bueno, una pregunta de las gracias al doctor Carlos Cortés García por su participación en el tema del tema. Y voy a ceder al micrófono al doctor Luis de la Cruz para que se entrega de la constancia. Gracias, doctor. Doctor Cortés, bueno, muchas gracias por la excelente presentación y actualización también. Voy a proceder a la lectura del reconocimiento. Se otorga el presente reconocimiento a doctor Carlos Cortés García por su participación como ponente en las jornadas de educación médica continua 2023 con el tema abordaje focus del paciente en choque. Tijuana, Baja California, a 8 días del mes de junio del 2023. Muchas gracias. Gracias. Le agradezco. Muy amable. Muchas gracias. Para festejar. Sí, cómo no. Gracias, Masteriano.